Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy vamos a hablar de un interesante ciclo de conferencias que se está celebrando en la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha sido posible gracias a la colaboración, a la coordinación de tres entidades: la Universidad de Castilla-La Mancha, la Delegación de Defensa y Manos Unidas. Un ciclo de conferencias que lleva por título Derecho, Defensa y Ayuda Humanitaria. Vemos nuestro vídeo. Derecho, defensa y ayuda humanitaria. Una cooperación necesaria es el título de un ciclo de conferencias organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con la Delegación de Defensa y Manos Unidas para debatir y exponer las relaciones entre estos ámbitos que conforman la actualidad internacional. El principal objetivo de este ciclo es el de aportar un foro de reflexión y estudio desde una perspectiva que no excluya un sentido crítico de la crucial interacción entre derecho, defensa y ayuda humanitaria de cara a obtener los mejores resultados posibles en la prevención y gestión de las crisis humanitarias internas o internacionales, ya se deriven estas de esta causa o de cualquier otra susceptible de generar inseguridad y amenaza a la paz y a la seguridad. Expertos y profesionales de alto nivel son los encargados de abordar, bajo sus diversas perspectivas, la necesaria presencia y coordinación de los tres elementos mencionados en el difícil y proceloso mundo de las crisis humanitarias en el siglo XX. Manos Unidas colabora en proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, educativo, social y de la mujer, con el objetivo de promover el desarrollo integral de las personas en los países en desarrollo. En la actualidad desarrolla 721 proyectos en 51 países. Su labor ha sido reconocida en numerosas ocasiones: Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010 y también por la Agencia de Cooperación Española, que ha destacado siempre su buen hacer en la defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en proyectos realizados en Ecuador. En el campo de las misiones internacionales, España comparte con sus socios y aliados la idea de que los retos y amenazas a los que se enfrenta deben solucionarse desde una perspectiva multilateral integradora. Por ello, se ha incrementado la actividad internacional a través de dos ámbitos diferenciados: la diplomacia de defensa, que refuerza la cooperación bilateral, y la participación en organismos internacionales. Durante el 2022, 10.781 efectivos, de los cuales 9.869 hombres y 912 mujeres, han estado desplegados en las misiones y operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de la ONU, la OTAN y la UE, cumpliendo con su compromiso a favor de la seguridad y en defensa de la paz en estos momentos difíciles para la estabilidad internacional. En el ámbito de la ONU, militares españoles forman parte de la misión en el Líbano, en la que lideran el sector este, y la propia misión UNIFIL. El Force Commander es actualmente un general español y actúan como observadores en Colombia. También tomamos parte en la misión de apoyo a Irak, aportando efectivos a la coalición internacional contra el Daesh y a la misión NMI de la OTAN. Son solo algunas de las presencias de las Fuerzas Armadas españolas en el mundo que han obtenido el reconocimiento internacional y la satisfacción y orgullo por parte de la sociedad española. A lo largo de las próximas semanas, los estudiantes de grados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y todas aquellas personas interesadas en saber más sobre estos ámbitos y cómo están interrelacionados, encontrarán en este foro de debate y encuentro una oportunidad para ampliar su formación, bien por motivos curriculares o debido a su desempeño profesional en el mundo de la seguridad y la defensa, las instituciones internacionales, la cooperación internacional, la ayuda humanitaria o la resolución de conflictos. Bueno, pues hemos podido ver alguna de esas conferencias porque, como decimos, este ciclo de conferencias comenzó en la última semana de enero y se va a prolongar durante este mes de febrero y también va a coger un poquitito de marzo. Vamos a presentar a nuestros invitados, que son los culpables de que este ciclo se esté celebrando. Coronel Juan Luis Vizuete, delegado de Defensa en Toledo. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos mucho a usted y a sus superiores que hayan tenido esta colaboración con Canal Diocesano. María Martínez, profesora de Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ahora respiro.
María, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, eres una de las personas también que cada vez, bueno, la verdad es que siempre que te llamamos estás aquí, y una de los tótem de los artífices de este ciclo de conferencias, tocando muchas facetas que yo creo que a ti te tocan en tu vida, ¿no? No solamente la faceta de la docencia, de la investigación, sino también tu faceta personal, ¿verdad? Efectivamente. ¿Has conseguido unir ahí? Efectivamente, tanto seguridad y defensa, que es un ámbito que me gusta mucho, en el que he investigado, como Manos Unidas, pues son dos vertientes que me tocan personalmente, así es. Y ya lo ha adelantado María Martínez, está con nosotros Antonio Juanes Cuartero, que es delegado presidente diocesano de Manos Unidas. Antonio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Te damos a los tres, obviamente, les damos las gracias por estar aquí, pero es que Antonio, además, le pillamos en pleno mes de campaña de Manos Unidas, esa campaña contra el hambre, y que tiene a febrero como mes estrella, con muchísimos actos. Unos ya se han celebrado y otros están por celebrarse, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a empezar por María, ¿no? Porque yo no voy a preguntar a quién se le ocurrió la idea, ¿no? Probablemente de una conversación, de un encuentro, porque sí que es verdad que hay muchos lazos, no solo personales entre vosotros, sino también institucionales, cosa que es muy buena. Pero, ¿cómo se unen el derecho, la defensa y la ayuda humanitaria / cooperación internacional? Tienen campo de trabajo en común, ¿verdad, María? Sí, sí, de hecho de ahí surge la idea de este ciclo de conferencias. Primero surge porque nos llevamos muy bien y nos entendemos y nos pusimos a pensar qué podemos hacer juntos. Vamos a colaborar, vamos a hacer algo juntos. Antonio Juanes también tiene su faceta militar. Ahora se lo... Y por eso también sí, el interés de él en seguridad y defensa. Vamos a hacer algo juntos, cómo podemos unir sinergias y hacer algo bonito, que nos interese a los tres y que una a los tres, las tres facetas, nuestras tres instituciones. Y nos pusimos a pensar y pues no recuerdo a quién le saltó este eureka, pero el eureka fue que vamos a exponer cómo a través de un ciclo de conferencias cómo es necesario que las Fuerzas Armadas hagan las cosas bien, respeten el derecho y aseguren las zonas que están en conflicto o posconflicto para que la ayuda humanitaria se pueda prestar adecuadamente en estos lugares, bueno, pues tan desfavorecidos, peligrosos. Y nos pareció pues que era perfecto ese ámbito, que unía a nuestras tres vertientes y que tenía mucho interés por otro lado. No, ya la he visto, está el éxito que están teniendo las conferencias. Coronel, yo creo que hay determinados planteamientos ideológicos, identitarios, que ya se han superado en nuestro país, pero por si acaso queda algún resquicio, hay situaciones en las que es necesario la presencia de, en este caso, el ejército español en esas misiones de paz. No se puede instaurar la paz sin que haya esa presencia del ejército, aunque pueda sonar para algunos contradictorio. Bueno, en la Estrategia de Seguridad Nacional se establece claramente el compromiso de España con el respeto al derecho internacional y que una de las principales ejes para conseguir la seguridad en España implica que en nuestras zonas de interés exista ambientes estables y seguros. En ese sentido, cuando hay un conflicto en aquellas zonas que pueden implicar algún riesgo para nosotros, España, en colaboración con organizaciones multinacionales, fundamentalmente la ONU, puede participar con las misiones de imposición, de mantenimiento de paz, o lo que llamamos comúnmente misiones de paz. En ese sentido, es importante ver que nosotros participamos siempre en operaciones multilaterales, normalmente con la aquiescencia del gobierno de la nación donde se interviene y amparado por resoluciones de las Naciones Unidas principalmente. Digamos que ese es el marco de trabajo. Y Antonio, los cooperantes, el personal de Manos Unidas, ojo que es también muy importante destacar la particular forma de trabajar de Manos Unidas.
que no se dedica a desplazar a gente allí al país donde desarrollan proyectos, sino que al contrario contacta con la población de allí y es esa población la que realiza los proyectos con el tutelaje de los técnicos y del personal de Manos Unidas. A veces es necesario, ¿no?, la presencia de una fuerza para garantizar, lo primero, la seguridad de aquellas poblaciones, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, tienes que contar también tu faceta militar, que la ha dejado ahí. Sí, bueno, por un lado lo que has dicho al principio es muy interesante porque Manos Unidas no hace cooperación con personas que se desplazan allí, otras organizaciones sí. Nosotros desde siempre lo que hace Manos Unidas es financiar unos proyectos que nacen de la necesidad que ven los socios que llamamos socios locales. Los socios locales habitualmente son misioneros de la Iglesia o congregaciones religiosas o algunas diócesis que no tienen posibilidad de financiarse de ninguna forma, entonces piden estas ayudas a Manos Unidas para que la financiación, si puede ser, sea una y a partir de ahí ellos puedan generar su propio desarrollo, sus propias sinergias para que con ello pues no tengan necesidad de volver a pedir ninguna ayuda a ninguna organización. Esto se ha hecho durante estos 63 años que llevamos de campaña y se va a hacer con estos proyectos que hemos presentado en estos días anteriores, que ya hemos un poco divulgado la campaña de este año, y a partir de aquí pues hacemos muchas actividades. Y efectivamente yo, por otras circunstancias también, que conozco algunos países y algunos proyectos de Manos Unidas y algunas misiones del ejército, pues efectivamente es que es palpable. El coronel lo conoce muy bien, que ha estado en misiones en Bosnia especialmente, ¿no?, en la antigua Yugoslavia. Pues es que las organizaciones humanitarias y la labor de la Iglesia, por ejemplo, también, o de otras organizaciones, no es viable si no hay seguridad. El primer principio para poder ayudar a alguien es que haya una seguridad que permita que se puedan desarrollar estos proyectos. Entonces, en algunos proyectos que hace Manos Unidas, precisamente, gracias, me estoy acordando ahora mismo, un proyecto que tiene la diócesis de Toledo, en Culicoro, en Mali, las hermanas franciscanas que estuvieron aquí también en una entrevista en el canal diocesano el año pasado, pues no podría ser posible este proyecto si no hubiese una misión, en este caso de la Unión Europea, de las fuerzas españolas, que están prácticamente puerta con la base y que conocen perfectamente, o sea, todos los que pasan por la misión de Mali, todos los militares conocen perfectamente este proyecto de Manos Unidas, que es en este caso de formación profesional para las mujeres de allí, y están encantados y se sienten también orgullosos de que sea una organización española, de la Iglesia española, que sea la que está haciendo y vertebrando un poco también esos pueblos, haciendo a ver que las mujeres pues también tienen su papel y su función, y que muchas veces son mujeres solas y que sacan adelante a sus hijos con esta labor que realizan las hermanas con nuestro apoyo. Lo mismo podía contar del Líbano, en el Líbano que está la UNIFIL. Entonces pues se está intentando prevenir posibles guerras, posibles enfrentamientos entre el Líbano y el Estado de Israel, y gracias a la labor de interposición de las Fuerzas Armadas, por un lado también las de España en concreto, pues se consigue pues una estabilidad en la zona y se puede trabajar y se pueden seguir haciendo proyectos y se pueden financiar con una seguridad de que pues no se va a perder ese dinero pues por algún conflicto, por algún golpe militar y demás. En otros países es muy complicado, pero aún así pues la Iglesia en algunos países sigue teniendo su independencia y su fuerza y sus capacidades de trabajo, y a pesar de las dificultades, por ejemplo en Siria, que también estuve 2 veces, pues que están en plena guerra, y en algunos sitios ya con cierta tranquilidad, no hay fuerzas internacionales allí, pero con cierto apoyo y con cierta confianza también en la providencia, pues están llevando a cabo ya proyectos en zonas que todavía pues está muy reciente la guerra. Mali y Líbano son 2 destinos donde hay fuerzas españolas. Claro, esto no va de lobos solitarios, de héroes individuales, esto hay que hacerlo en común. O sea, cuando uno está en terreno, él ha estado en algunos de esos lugares, el coronel
ha estado en misiones internacionales, las cosas cambian. O lo haces en conjunto, manteniendo esos niveles de seguridad, o si no, está claro que es una misión fallida. En función de la situación se diseñan las fuerzas que son necesarias para actuar, ¿no? No es lo mismo intervenir en un país a invitación del gobierno legítimo que está luchando con rebeldes y que pide ayuda, pues como podría ser Mali, que es una misión de instrucción, o una misión del Líbano, que es interposición entre los países, o como fue la de Bosnia, que se inició imponiendo la paz a los combatientes y ha ido derivando hasta lo que actualmente es una misión de presencia de la Unión Europea, pero la finalidad es la misma, crear un entorno seguro. Las fuerzas militares no van a hacer ayuda humanitaria. Su papel, su rol es establecer un ambiente que permita que las autoridades propias del país o las autoridades internacionales puedan trabajar. En ese sentido, pues nosotros imponemos el ambiente de seguridad y otras agencias, como puede ser Europol, reconstruyen las fuerzas de policiales, la Unión Europea puede mandar una misión para reconstruir la justicia, por ejemplo, y en ese caldo es donde pueden intervenir las organizaciones que se dedican a ayuda humanitaria. Nosotros podemos hacer acciones de ayuda humanitaria muy puntuales y siempre en beneficio de la seguridad de la fuerza. Lo llamamos cooperación cívico-militar y lo que pretende es crear un clima de amistad y de sentimiento positivo hacia la fuerza, que no deja de ser una fuerza extranjera en nuestro país. Las misiones internacionales tienen relativamente una historia corta. La historia, pues eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, un poquito más adelante. Yo no sé si el derecho internacional ha tenido que ir adaptándose a una realidad que iba tomando forma día a día. ¿Cómo ha sido esa adaptación del derecho internacional, pues las María? Misiones las OMP, las operaciones de mantenimiento de la paz no estaban previstas, de hecho, en la Carta de las Naciones Unidas, y con mucha ironía, uno de los secretarios generales de Naciones Unidas, Boutros Ghali, dijo que era en el capítulo 6,5, porque no estaba ni en el capítulo 6 de la Carta, que es para resolver los conflictos de forma pacífica, está orientado a resolver por todos los medios políticos y diplomáticos posibles los conflictos entre los países. Este es un deber fundamental de los Estados, ni tampoco estaba en el capítulo 7 de la Carta, que es donde se da autorización al Consejo de Seguridad para que en determinados casos pueda imponer, llegar hasta imponer por la fuerza la paz, cuando ve que existe un quebrantamiento de la paz, una amenaza a la paz o, pues ya directamente pues, una agresión en toda regla, como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. El problema no estaba previsto, no estaban previstas las operaciones de mantenimiento de la paz. Fue una fórmula innovadora, porque el derecho internacional se tiene que ir adaptando a la realidad, y fue una fórmula innovadora seguramente pues porque el Consejo de Seguridad no siempre puede actuar para imponer la paz. Muy pocas veces, de hecho, lo estamos viendo en el conflicto que tenemos actual, está bloqueado porque Rusia es un miembro permanente y lógicamente pues no va a dejar que determinadas medidas sigan adelante, tiene derecho de veto. Entonces esta es una fórmula que ayuda a muchos lugares donde hay amenazas, tensiones, convulsiones y que da resultados positivos. Yo no he estado como ellos fuera de España, no he conocido lo que es una misión, todo lo conozco a través de los libros, pero desde luego los resultados yo creo que son francamente positivos y que el derecho lo cumplen todas las fuerzas que están allí, ya estén en el marco
ONU, ya estén en el marco OTAN, o bien en el de la Unión Europea, que también tiene bastantes misiones, especialmente ahora en la zona de África. Siempre se va, bueno, digamos que amparado por una de esas instituciones, la ONU, la OTAN o la Unión Europea. Así por libre tampoco. España está comprometida con las organizaciones internacionales. Entonces, se trata de que cualquier intervención esté autorizada por las Naciones Unidas. En caso de que no se pudiera, pues entonces se exige una coalición de naciones lo más amplia posible, ¿no? O una organización multinacional seria, como puede ser la Unión Europea. Nosotros no intervenimos en estados, salvo que haya un acuerdo bilateral a petición del propio gobierno legítimo. Pero lo normal es que estemos amparados en misiones de imposición de la paz. Estamos amparados por una resolución de Naciones Unidas. Antonio, ¿cuál es el resultado de esta coordinación y esta cooperación? Bueno, pues lo vemos en el transcurso de todos estos años que han seguido adelante las misiones, pero seguro que tú, tanto personalmente, por tus desplazamientos que has tenido en alguno de estos lugares, como por testimonios de cooperantes, de trabajadores, de técnicos de Manos Unidas, ¿cómo es esa relación ya en el día a día, más allá, cuando estáis todos pisando terreno, pisando barro? ¿Te refieres a la relación entre la ayuda humanitaria y las Fuerzas Armadas? Sí. Bueno, en general, es que también es muy diverso, o sea, el tema de también, tanto de la ayuda humanitaria como de las Fuerzas Armadas que intervienen, pues claro, no estamos hablando de las Fuerzas Armadas de un país concreto, sino que a lo mejor las Naciones Unidas tienen muchísimos países que tienen cascos azules y están en diferentes países. Hemos hablado de Mali y de Líbano, pero la ONU tiene muchísimas fuerzas desplazadas en diferentes países de África. También hay muchos países sudamericanos que ellos mismos proveen de cascos azules, por ejemplo, en el caso de Haití, y igual pues países de Asia. Precisamente las fuerzas de la UNIFIL, pues no solo están las fuerzas españolas, sino que está Italia, está Serbia, está Indonesia, están determinados países que un poco pues dentro de lo que es el ámbito de las Naciones Unidas pues hacen esa misión. En general es una relación estupenda y bueno, entre españoles pues nos entendemos mucho mejor y verdaderamente, y es cierto porque la gente local lo dice, que siempre hay un trato muchísimo mejor y más cercano con la población civil por parte de determinadas fuerzas armadas que con otras. Entonces, y siempre poner el ejemplo de los italianos y de los españoles, ¿no? Y eso es un poco un motivo de orgullo en el sentido de que ellos notan después de años, si son misiones como la del Líbano y algunos otros países que ya llevan muchos años, pues ellos saben quién es el que va a ir a una zona concreta y quiénes son verdaderamente los que tratan mejor o peor a la población civil o los que se implican un poco también en su día a día. O sea, hacen su trabajo como militares, pero también tienen una cierta sensibilidad para intentar resolver algunos problemas. Yo qué sé, pues algún problema médico concreto, alguna infraestructura de algunos pueblos. En ese aspecto es cierto que los españoles pues suelen tener ese orgullo de decir, bueno, ya que estamos aquí vamos a solucionar un poco la vida de estas personas, y verdaderamente lo hacen, y yo lo he visto con mis propios ojos. Y bueno, en general lo que decía también es que es muy complicado, es que hay misiones, por ejemplo, las que, por ejemplo, la misión de Afganistán, que yo no conozco, el coronel a lo mejor sí que lo conoce mucho mejor, pues claro, es mucho más compleja, ¿no? Hay determinadas misiones que son muy complejas. Por ejemplo, también hay una misión española en Irak que no salen prácticamente de la base, no están haciendo nada más que instruir en unas condiciones de una seguridad máxima dentro de una base. Entonces no hay en cierto modo una labor de trabajo con la población local, o no están haciendo ellos nada más que instruir a los que tienen que mantener la paz. Entonces, claro, eso pues es un trabajo pues mucho más a lo mejor a medio o largo plazo, ¿no? Donde se ve el fruto, o a lo mejor no se ve, porque ya todos conocemos el fracaso
que ha supuesto al final la misión de Afganistán, ¿no? Que al final pues todas las fuerzas internacionales se han marchado y hemos retrocedido a años o a siglos atrás, ¿no? Siglos incluso. Después de tantas vidas y tanto dinero y tanto tiempo allí invertido, pues bueno, pues al final ha sido... O sea, que hay éxitos y fracasos. Programa, ¿verdad, María? Sí, sí, sí. Ahora voy retomando un poco aquel programa. Somos buena gente, entonces, los españoles, que no es que nos lo digan, es que lo somos, ¿no, coronel? No soy yo quien debe decirlo, pero sí. Nuestra forma de ser y nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de pensar, hace que seamos capaces de resolver problemas para los cuales no estamos preparados. Comentaban al principio, tú hablabas de cuándo empiezan las misiones, ¿no? La primera misión fue en Onuka y en Mozambique, fueron observadores militares y comentaban que algún americano, a la vista de la resolución, de la forma de resolver los problemas que tenían los españoles, pedía cuál era el manual de la improvisación, ¿no? Es Hombre, cierto, yo no creo que se improvise. bueno, resolvemos los problemas Sí, de manera, pero como ahora se diría, a lo mejor imaginativa. sí. No está escrito en los reglamentos, cuando te encuentras un problema lo resuelves y ya está. Porque nos han educado así, no solo los militares, sino a los españoles en general. El español en el extranjero tiene normalmente muy buen cartel. Nosotros creemos que piensan que somos unos vagos y probablemente ellos piensen que son unos vagos hasta que entablan contacto con un español, ¿no? Eso lo ves en los cuarteles generales multinacionales, pues que los que son capaces de enlazar con todo el mundo alrededor de una paella son los españoles, cosa que otras nacionalidades pues son más reservados, son más díscolos, son más estrictos, más reglamentarios, ¿no? Hombre, también es verdad que tiene muy buena fama las raciones de comida españolas que utiliza el ejército. Pero porque toda la comida española es muy apreciada, ¿no? Yo recuerdo mi estancia en Roma, hay una fiesta multinacional en la cual se pone la comida de cada nación allí. Las instrucciones son que no se puede cocinar en el college, excepto la paella española, que hay que hacerla todos los años. Sepas o no sepas cocinar, eres español, tienes que saber hacer una paella, pero además una paella para 40 o 60 raciones, estamos hablando de eso. Y entonces todo el mundo aprecia eso, todo el mundo aprecia el sabor del vino, y si quieres ganarte a alguien, pues organizas una reunión con unos taquitos de jamón, con un buen vaso de vino, y entonces ya discutimos, cosa que para otros países es impensable. Nuestra forma de ser facilita la relación. Hablaba antes Antonio, que la relación con los militares españoles, pues que es de facilitadora y que ya que estamos allí vamos a resolver un problema, siempre y cuando la misión lo permita. Es decir, en Mostar en Bosnia, en los años 90, 95, había un batallón de caminos español desplegado. ¿Para qué estaba aquel batallón? Para arreglar las carreteras en beneficio de la fuerza. No obstante, como no todo el mundo, cuando yo llegué allí era el año 98-99, ya las carreteras estaban aceptables, las máquinas seguían estando así y se podían hacer labores de cooperación. Pero la misión de aquel batallón no era arreglar el camino del pueblo, sino arreglar las carreteras para que la fuerza se pudiera mover. No, se lo he dicho antes muy claramente, el ejército no va a hacer misiones humanitarias y que nadie lo quiera ver o lo quiera vender así. El ejército va a trabajar, en este caso, para imponer la paz, para garantizar la seguridad de las personas que estamos allí. El ejército es el ejército, no podemos ponerle otros apelativos, ¿no?, que a lo mejor de cara a un titular quedan mejor, pero que no responden a la verdad. A la Iglesia también a veces le pasa eso también. María, han funcionado bien las misiones internacionales, sí, pero a veces ha habido problemas, a veces ha habido experiencias que pues no han sido todo lo ejemplarizantes que haya podido ser, y haya actuado tanto el derecho internacional como las entidades internacionales. No sé si
no quiero hablar y meter la pata, no sé, yo no he visto que entre esas experiencias poco ejemplarizantes haya nombres españoles, el ejército español. He visto antes otros países, Estados Unidos. Sí, lamentablemente ha habido escándalos. Quizá los más sonados han sido en el ámbito de las Naciones Unidas, alguna operación de Naciones Unidas y, bueno, afortunadamente los españoles siempre han salido muy bien parados. El coronel lo ha dicho, tienen muy buen predicamento, todo el ejército español fuera de nuestras fronteras. Yo creo que eso era algo que teníamos que valorar mucho más desde España, por eso también tengo ese interés de que en la universidad pues, la cultura de defensa se vaya difundiendo cada vez más, porque nuestros jóvenes tienen que saber qué hace el ejército, muchos no lo saben, no saben lo que hace dentro o no lo ven muy claro y tampoco saben la inmensa labor que hacen fuera. Es verdad, el ejército español sigue siendo uno de los mejores valorados, si no el mejor, fuera de las fronteras, y sí que ha habido algunos escándalos con cascos azules, y esto pues lógicamente desfavorece bastante el objetivo de una misión internacional, que siempre es ayudar a la población y intentar que todo se cumpla rigurosamente. Y pasa como en otros muchos casos, ¿no? Que un mal paso o una mala acción puede echar por tierra años y años de trabajo de tanta gente que ha ido allí a desarrollar su trabajo y que por la acción de unos pocos, bueno, se echa todo por tierra. Pero bueno, yo quería dejar constancia de que a veces las cosas se hacen mal, no pasa nada, se reconoce y se actúa. Igual que decíamos que no se puede ir a determinados lugares, ya sea de conflicto o digamos donde la seguridad hay que mantenerla individualmente, por ejemplo como Ejército Español, tampoco los cooperantes, tampoco la gente que quiere ir a trabajar pueden ir así por libre. En esto hemos hablado muchas veces de la importancia de la formación, de ir amparados por una entidad seria, rigurosa, en este caso como es Manos Unidas, y la importancia de saber trabajar con las poblaciones locales. Antonio, tú de esto también sabes un poquito. Sí. Además, yo creo que es una marca distintiva de Manos Unidas. Bueno, como decíamos al principio, Manos Unidas no manda cooperantes, entonces nosotros como organización de la Iglesia y como la mayor parte de nuestros socios locales son parte de la Iglesia en misión o diócesis de allí, pues tenemos la suerte de que nuestros proyectos tampoco se van a abandonar, porque tenemos pues muchas historias dentro de esta historia de la Iglesia reciente, misionera y mártir también. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de los hermanos maristas de la República Democrática del Congo, que quedaron allí y murieron entre la gente porque un poco en la mentalidad del misionero está que ellos no se van a ir. O sea, por mucho que haya un conflicto, una guerra, una epidemia, lo que sea, ellos, su compromiso es con el pueblo de allí, con la iglesia de allí. Entonces, por desgracia, algunas veces la cooperación cuando se realiza, sobre todo a nivel de instituciones públicas, pues por desgracia hay un conflicto, hay un problema y entonces pues se abandonan los proyectos. Los proyectos de Manos Unidas es muy difícil que se abandonen o que se destruyan porque el socio local va a vivir allí y va a quedarse allí a pesar de todas las dificultades que pueda haber. Entonces, yo cuando la última vez que estuve en contacto así con algún país de estos verdaderamente pobres, la República Democrática del Congo y la República del Congo, con el Padre Amable, pues había un problema de una epidemia, que luego tuvimos aquí la epidemia de COVID, pero allí pues estaban muriendo de una serie de epidemias, dengue y de muchísimas cosas. Entonces me sorprendía que los misioneros que veíamos allí decían, pero bueno, nosotros, ¿dónde vamos a ir? ¿Vamos a huir y vamos a ir a España por una epidemia? Pues nos vamos a quedar con nuestro pueblo. Y entonces, pues algunos sufren el martirio, como decía antes, pero ellos siempre se van a quedar. Entonces, bueno, muchas veces Manos Unidas no manda cooperantes porque lo que quiere Manos Unidas es que sean las personas cuando se reconstruyen, cuando se les dan los instrumentos para que salgan adelante, pues ellos ya son verdaderamente cooperantes de su pueblo.
los cooperantes verdaderamente sí que son necesarios en determinados momentos y a lo mejor en determinadas profesiones, pero lo importante es lograr de verdad que el propio pueblo ayude al desarrollo de su país, de su pueblo, y que no tengan necesidad de venir aquí a Europa, ¿no? Es cierto que hay personas, hay países mucho más cerca y con más posibilidades de emigrar, y es una pena ver a gente joven, porque hay mucha gente que viene a Europa y no son la gente más ignorante de esos pueblos, hay gente que viene a Europa y están bien formados en sus países, no encuentran allí ninguna posibilidad de poder realizar su trabajo o de tener un futuro, y entonces piensan que en Europa lo van a encontrar. Entonces, esa es la gran pena también que ellos sufren cuando ven que la emigración pues les está despojando de la gente que verdaderamente tiene posibilidades de transformar su país. Y luego muchísima gente, yo he estado en sitios tan pobres que ni sabían dónde estaba Europa. De hecho, los niños huían cuando me veían a mí porque era yo el espíritu blanco, que les contaban sus abuelos que había unos espíritus blancos que decía la leyenda que robaban jóvenes y los llevaban consigo y ya desaparecían. Y entonces me contaba el padre amable, dice, es el recuerdo de los esclavistas. De los esclavistas. Que llegaban allí a los pueblos, llevaban a la gente joven y desaparecían. Entonces, 150 años después, esos niños vieron al espíritu blanco encarnado en mí. En el fondo estamos hablando los objetivos que persigue Manos Unidas y la Iglesia cuando hace misión, y los objetivos que persigue una fuerza de intervención de paz. Realmente estamos hablando en esencia de lo mismo, de conseguir la paz para esa población, conseguir su desarrollo, conseguir su crecimiento y conseguir que se aseguren los derechos fundamentales, cada uno obviamente desde su lugar. Y en el caso de la universidad también hay muchos proyectos, por ejemplo, de cooperación. Estoy recordando un proyecto que hay en el campus de Talavera de la Reina, en la Escuela de Enfermería, precisamente para formar enfermeras, para mandarlos a un país africano. O sea que, en el fondo, yo creo que si todos nos sentáramos y fuéramos capaces de aclarar los conceptos, todos pues estaríamos muy de acuerdo con ese objetivo, ¿no? De conseguir la paz, el desarrollo para esos pueblos que son hermanos nuestros y que se merecen como mínimo, lo mismo que nosotros. María. Desde luego que sí, ese es el objetivo. Y yo siempre me siento, soy profesora de Derecho Internacional y me siento como el derecho pobre, ¿no? Digamos, claro, esto no se cumple, es lo que no se cumple. Es justo las reglas que menos se cumplen, que más quebrantan los estados, que el fuerte se impone ante el débil. Y bueno, pues en este tipo de cuestiones vemos resultados, vemos que hay jardines que sí florecen y claro, el objetivo siempre, el principal del derecho internacional es la paz, es el más importante. En la Carta de Naciones Unidas yo siempre les digo a los estudiantes, en el preámbulo está todo, ¿no? Conseguir que no haya guerra, porque partimos de esa premisa para que todo vaya bien. Y a partir de ahí podemos hacer más cosas. Entonces es fundamental. A veces las cosas no van como queremos, tenemos unos sistemas difíciles de aplicar las reglas tal y como se fueron concebidas. Como he dicho antes, el Consejo de Seguridad pues realmente es un órgano que falla, que los alumnos se quedan desolados a veces. ¿Y para qué sirve? Digo, no os preocupéis, sirve, en alguna ocasión sirve, pero no siempre. Pero tenemos estos otros aspectos, la cooperación económica internacional, las misiones de paz, que también van a ese mismo objetivo, al objetivo de la paz y el bienestar de aquellos lugares donde pues, las cosas han ido mal. Bueno, vamos a hacer luego, para finalizar, un breve repaso a algunos de los ponentes de estas jornadas. Todavía hay tiempo. Aunque no se haya matriculado en el curso como oyente, entiendo que se puede asistir, sí. Pero antes quiero preguntarle al coronel Juan Luis Vizuete, ¿lo mejor de la carrera militar son las misiones internacionales? ¿O es un aspecto. ¿Es la parte más enriquecedora? No. Vamos a ver.
cada Tú cosa. estás, desde el principio que entras en la academia, estás preparándote para, ojalá, Dios no lo quiera, entrar en un conflicto. Lo que nosotros, mi generación, ha tenido más próximo al conflicto han sido las misiones en el exterior. Hemos pasado de un ejército que era prácticamente de guarnición a un ejército expedicionario en operaciones de paz y ciertamente era satisfactorio, ¿no? Porque además pones a prueba no solo tus conocimientos, sino tus capacidades. Te enfrentas con problemas diferentes, normalmente en un idioma que no es el tuyo, en un ambiente que no es el tuyo, y con gente con la que tienes que convivir durante 24 horas al día, durante los 6 meses que dura el despliegue, ¿no? Entonces, personalmente es una labor muy enriquecedora. Ahora, hay otras también en el territorio nacional pues que pueden ser iguales o superiores, ¿no? Por ejemplo, dar a conocer esa cultura de la defensa dentro de tu propio país, que es algo que yo creo que tenemos un poquito ahí como asignatura, ya no digo pendiente, yo creo que ni nos hemos matriculado de ello. Bueno, pero es cierto que en el Ministerio de Defensa se lleva muchos años trabajando y llevando la idea de la necesidad de que el pueblo español comprenda cuáles son sus riesgos y cómo abordarlos, y que sus Fuerzas Armadas están para su servicio, para protegerlo, pero gracias a Dios yo creo que cada vez más en ámbitos universitarios estamos más presentes, estos temas están más encima de la mesa, ya no se nos ve como bichos raros, los universitarios empiezan a comprender que no somos unos devoraniños, sino que somos un instrumento del Estado y que trabajamos conforme a reglas y al servicio de la seguridad nacional, ¿no? Yo creo que se están dando pasos muy importantes. Yo creo que coincido en esa opinión, que no hay una percepción a nivel general de la sociedad española de lo capacitados que están nuestros militares, la formación que tienen, una formación universitaria, una formación en idiomas que, bueno, que ya quisieran a lo mejor otros estamentos, y que, bueno, también es algo que hay que trabajarlo, ¿no? Que a lo mejor sí que es verdad que venimos de una serie de estereotipos que pesan demasiado y que poquito a poco hay que ir levando anclas. Prueba de ello, pues por ejemplo, son estas conferencias en el que, además de Victoria Braqueais, que es una misionera que ha trabajado, iba a decir misionera de Manos Unidas, ya no, Manos Unidas no tiene misioneros, pero la verdad es que es uno de los, local, sí, es uno de los referentes para los medios de comunicación cuando llega este mes, todos los años. Pero viene Victoria Braqueais, vamos todos detrás de ella, porque la verdad es que además comunica muy bien, ha estado ya en esta casa. También la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar García, esa es vuestra propuesta para estas conferencias. Sí. Pero en el ámbito del ejército tenemos a Primeros Espada, ¿verdad, María? Efectivamente. La primera conferencia fue a cargo del coronel José Ignacio Castro Torres, que es del analista, uno de los principales del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y bueno, pues ha sido un placer escucharle. La conferencia fue magnífica y nos dio un panorama general geopolítico pues bastante, muy amplio desde luego, y bastante profundo para el tiempo del que disponía. Y tenemos, vamos a tener también al coronel Zacarías Hernández. Cesó hace relativamente poco como jefe del Tercio Duque de Alba en Ceuta, está ahora recientemente en Madrid, está esperando destino. Y bueno, también he de decir con orgullo que fue doctorando, ya flamante doctor de Derecho. Hace muy poco le dirigimos la tesis el profesor Ignacio Forcada y yo misma. Bueno, había poco que dirigir porque él tenía muy claro todo lo que quería decir. Qué responsabilidad, ¿no? Sí, sí, es una responsabilidad. Además, el nivelazo que tienen los militares ya está en boca de todos los profesores, porque hay algún militar más haciendo tesis, siguiendo un doctorado, y entre nosotros lo comentamos, decía,
bueno, pero es que este es militar, o sea, es que saben de todo, es que vienen Como que... formadísimos, claro, sí. por eso el estereotipo, lo que estabas diciendo antes, Ana, es muy importante, hay que romper el estereotipo pues no sé, que está un poco anclado en etapas decimonónicas, ¿no? El militar hoy en día superan formación a muchos graduados, aparte suelen tener 2, 3 máster, hablar más de un idioma y de 2 extranjeros, o sea, es una formación muy completa y eso también se nota, el perfil de estos militares se nota también que han estado en misiones fuera y que están acostumbrados a adaptarse a todo, que han trabajado con fuerzas multilaterales, como ha dicho antes el coronel, y realmente pues han tocado un poco todos los palos, diplomacia, geopolítica, más su propia especialidad, la de cada uno. Entonces, de verdad que estamos asombrados con ellos. Este es el caso de Zacarías también, pues portento, es un fuera de serie, ha venido alguna vez a dar alguna charla a mis alumnos, pero bueno, pues estoy deseando. Una experiencia que no se puede perder. Sí, y también desde luego. el capitán y mando de operaciones especiales, Manuel Moraleda. Manuel Moraleda es reservista y también, bueno, pues también tiene amplia experiencia docente y nos va a hablar sobre estados fallidos y semifallidos. También. Y por si todo esto no fuera, es que muy estamos interesante, casi cerrando. Sí. Por si todo esto no fuera ya bastante atractivo, que yo creo que lo es, vamos a recordar que bueno, hay una página web donde se puede buscar tanto los horarios como el lugar de las conferencias y aunque no se esté matriculado se puede asistir como oyente. Bueno, para esto sí que hay que apuntarse. Hay una visita a la BRIPAC, porque la BRIPAC va a salir en misión al Líbano. En la siguiente rotación. En la siguiente rotación, ¿no? Yo creo que también eso, yo no sé cómo lo habéis conseguido, aunque me puedo imaginar que, ¿ves? Le hace María, sí. No es tan fácil visitar la BRIPAC y yo creo que puede ser una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no, coronel? Bueno, es ver a nuestras Fuerzas Armadas en su casa, en su hábitat, ¿no? Ver los medios, ver la preparación de la gente, pero bueno, no es tan difícil visitar una unidad militar. Bueno. Hay que solicitar autorización. Aquí peco yo de cliché. Hay que solicitar autorización, pero lo podemos conseguir. Antonio, tienes mano ahí. Sí, bueno, tiene más mano el coronel, lógicamente. Pero yo tengo un poco el orgullo de también ser capitán reservista y entonces, pues precisamente donde yo cumplo mis activaciones habitualmente, pues es en la brigada paracaidista, en el cuartel general. Entonces, bueno, pues como dice el coronel, no es tan complicado y una de mis funciones, cuando se ha podido, ahora en estos tiempos atrás que estábamos con el COVID, no se ha podido, pero otros años atrás y ahora se vuelve a retomar, una de mis labores era recibir a muchos chicos y de todas las edades, de primaria y secundaria, también universitarios, que solicitaban pues ver un poco el día a día de esta unidad, la brigada paracaidista, que tiene, como sabe el coronel, la particularidad de que hace pues esta misión de paracaidismo también. Entonces, pues bueno, es una especificidad y una especialidad propia de los paracaidistas, entonces llama mucho la atención, pero bueno, aquí en Toledo tenemos la Academia de Infantería y tenemos un montón de unidades que están deseando en la medida de sus posibilidades de intentando pues compaginar con su trabajo diario y demás, pues están deseando también pues que la población civil y la población joven especialmente pues les conozca y suelen ser muy hospitalarios y bueno, siempre cuando decíamos pues que a ver cómo ponemos la guinda al curso, pues precisamente siendo además la brigada paracaidista la que se va a tomar el relevo de la Legión que está ahora, ¿no, coronel? Entonces, pues justo en el mes de abril están haciendo la fase ya última de preparación y bueno, pues a lo largo del mes de abril pues tenemos esa intención de, con los permisos correspondientes, de pasar un día allí con ellos. No seré yo la que diga que en la Academia de Infantería la verdad es que siempre que llamamos tenemos las puertas abiertas. Hay que cumplir unos requisitos, pero cada vez son más sencillos y la verdad es que todos son facilidades. Pues hemos llegado al final de este enfoque dedicado a
al derecho, a la defensa y a la ayuda humanitaria. Yo creo que tenía yo ahí una pregunta, que si todavía ustedes tres son personas de iglesia, son gente creyente, y ya estaba un poco denostado, ¿no?, este debate moral entre la iglesia y el ejército y tal. Yo creo que ya está completamente absorbido, no les supone ningún debate moral. Y yo creo que no he hecho la pregunta básicamente porque en sus respuestas pues se ha visto obviamente que son dos actividades completamente complementarias y que para nada chocan. Y que había un lema de Manos Unidas de hace muchos años de si quieres la paz, busca la justicia, y es que a veces la justicia pues se tiene que imponer por lo menos con una medida coercitiva, ¿no? Hay que, primero es salvaguardar la vida. Sin vida no hay ni paz ni justicia. Muchísimas gracias a los tres, y a ustedes, amigos, les hacemos nuestra invitación para que participen en este curso de conferencias como oyente, porque ya les digo que bueno, es muy interesante, y sobre todo, no solamente por el ámbito que va a tocar, sobre todo por la calidad de los ponentes, y porque les van a dar una clase de relaciones internacionales en un pispás que bueno, que habría que pagar hasta por ello. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene, buenas noches.